Oiga, vaya situación de violencia que otra vez se vivió en Tamaulipas, ahora tras la detención de un importante líder, el líder del cártel del Noreste, que incluso el propio Marcelo Ebrard Casaubon pues ha destacado como la detención más importante de esta década. Voy a platicar al respecto con Jorge Torres, experto en materia de seguridad. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Jesús. Muy bien, ¿y tú? Bien, Jorge, aquí molestándote con este tema. Oye, a ver, cae un nuevo líder del narcotráfico ahora en Tamaulipas, del cártel del Noreste. ¿Qué tanto crees que impacte esto? ¿Qué tanto crees que modifique esto en lo que pasa día con día en Tamaulipas? Oye? Pues mira, antes que nada, me gustaría dar un poco de contexto de lo que podría significar esta detención. Adelante. Hay que tomar en cuenta quién lo detiene y en qué contexto se le detiene. Es decir, es un personaje que había estado durante mucho tiempo supuestamente buscado por las autoridades locales de Tamaulipas, por las autoridades que comanda el propio gobernador Francisco Cabeza de Vaca, y que pues había mantenido una impunidad prácticamente absoluta. No había sido detenido, se supone que había una recompensa de 2 millones de pesos, en fin. Es un grupo criminal que nos dicen los servicios de inteligencia, pues es derivado de la familia Treviño, ¿no? Que ahora asumió el control este personaje que detuvieron el día de hoy en la madrugada, Gerardo Treviño, pero que finalmente aquí lo que destaca, lo que me parece importante, es quién lo detiene y en qué condiciones lo detiene. Es decir, es la Secretaría de la Defensa Nacional, es la Guardia Nacional y son los servicios de inteligencia civiles que básicamente están al mando del propio presidente de la República. Entonces, en ese sentido, me parece muy simbólico esta detención en un terruño en donde hay una confrontación directa con el propio gobernador de esa localidad, a quien, entre otras cosas, pues se le vinculaba, por lo menos con la protección de sus policías, a esta organización criminal, no obstante que en el discurso lo estuvieran persiguiendo. Entonces, en ese sentido me parece que es un cambio de paradigma de lo que ha venido haciendo el gobierno federal, en donde se han dedicado pues no necesariamente a perseguir narcotraficantes o grupos criminales en el sentido sistemático de lo que es una estrategia para el combate al crimen, sino simplemente han venido haciendo una especie de contención de grupos por zonas a partir de la participación de la Guardia Nacional. En este sentido, lo simbólico, lo que destacaría, es cómo se da la detención. Es decir, es una detención perfectamente fraguada, en donde nos dicen desde el comunicado que hubo inteligencia previa, lo ubicaron, lo detectaron, no hubo tiros, fue limpia la detención, es decir, sabían perfectamente las condiciones en las que lo iban a detener. Lo que se desató después pues fue la reacción evidentemente de la propia gente que protege a este personaje, pero me parece que lo madrugaron y me parece que fue una decisión totalmente deliberada del gobierno federal, lo que me parece sumamente simbólico, Jesús, en este caso. Impacto diferente, porque lo hemos visto en otras ocasiones. Detienes al líder de una plaza o al líder de un cártel y vemos este tipo de reacciones, bloqueos, agresiones y demás, y empieza una disputa interna y se incrementa la violencia en la zona. Este tipo de estrategia, ¿se podría pensar que tiene una consecuencia diferente? Pues mira, yo desde mi perspectiva sí, porque aquí, digamos, si atendemos lo que los servicios de inteligencia nos dicen, en donde este es un grupo que había estado manejándose de manera, digamos, permitida en el Estado, en donde habíamos visto que había generado cierta violencia, pero no necesariamente había generado tantas molestias contra el propio gobierno local. Pues en este caso concreto, me parece que es un golpe a ese grupo criminal que a su vez tenía una protección, pareciera que tenía una protección local. Y me parece que esta es una reacción del gobierno federal ante las estructuras de poder, tanto políticas como criminales en el propio estado de Tamaulipas. Me parece que eso es lo destacable en este caso concreto. Y lo que viene, pues, desde el ámbito local, me parece que no le convendría tanto al gobernador que se generara violencia en el estado. Yo creo que esto que vimos, esta violencia que vimos en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en donde atacaron oficinas de la Sedena, atacaron algunas oficinas de consulados, me parece que eso va a ceder, me parece que ya no da para más, la detención ya está, y la violencia que pueda venir no necesariamente se va a presentar en Tamaulipas. Puede haber reacciones, pero puede haber reacciones en otros estados.
generado por esta detención, Jesús. Me llama mucho la atención, Jorge, lo que mencionas, protección política, y no le conviene al gobernador que se desate la violencia en esta entidad. O sea, la protección política, y perdón que te pregunte así, que puede uno caer en la especulación de la pregunta, la protección política de parte del propio gobernador de la clase política de Tamaulipas. Pues es lo que se le llevaría, Jesús. Es un personaje que viene desde que Cabeza de Vaca entró al gobierno, es un personaje que se supone vienen combatiendo desde entonces. El gobernador ya está a punto de salir y no hubo ningún tipo de manifestación digamos, de acción concreta que pudiera haber debilitado a este grupo criminal. El gobernador ha manejado que ha mantenido la estrategia en un nivel de eficacia, en donde ha bajado la violencia, en fin, pero estos grupos siguieron operando. Estos grupos siguieron operando sobre todo en lo que tenía que ver en ciertas zonas de tráfico de hidrocarburos incluso. Era lo que nos dicen los servicios de inteligencia a lo que se dedicaban en ciertas zonas al norte del estado, y venían operando. Entonces, la protección se entiende local, en este caso, pues porque nunca se les detuvo. Es decir, es evidente que hubo una protección local para que estos grupos siguieran operando. En este caso, el golpe es un golpe federal de las principales fuerzas federales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y me parece que el golpe es para la estructura local política que protegía a esta estructura local criminal. Admirado Jorge Torres, te agradezco como siempre estos minutos para la octava. Al contrario, Jesús, un abrazo. Igualmente, fuerte abrazo. Oiga, la Fiscalía de Sonora y grupos de familiares de desaparecidos localizaron durante el fin de semana, escuche, 17 cuerpos